Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos al segundo día de actividades del 18º Congreso Internacional de Análisis Organizacional, Transformaciones y Nuevas Formas de Organización a 2 décadas del siglo XXI. Como saben, esta es la mesa de vida simbólica, poder y género. Y pues bueno, si la mesa de ayer estuvo interesante, la de hoy va a estar mucho mejor, porque como vamos a ir viendo algunas ponencias muy interesantes que vuelven a abordar cómo el poder como elemento, como factor, está presente en todas las estructuras, en todas las formas de organización, recordando que desde la familia, la comunidad, las instituciones, las empresas, en todos los espacios hay organización, ¿no? Se les puede llamar organización, pero ya de manera formal en las organizaciones, pues bueno, este elemento de poder, este factor del poder, es lo que determina incluso la posibilidad de ejercer poder, dominio, control sobre otras personas, sobre ciertos procesos, y esto puede generar al interior, como vimos ayer y como vamos a ver hoy, pues bueno, algunos tipos y modalidades de violencia hacia diversos grupos, dependiendo un poco del contexto que se vaya dando. Y así veíamos y veremos el día de hoy cómo esta violencia puede darse desde el punto de vista laboral, desde el moving, acoso, hostigamiento, dependiendo si es entre iguales o si hay subordinación y jerarquía respecto de otro de los individuos en una organización. La otra cuestión importante a considerar es si la violencia es un tema actual, si la violencia es un tema que existe. Ayer decía una ponente que el analizar si la violencia es algo que simplemente está ahí, es parte de la naturaleza y hay que controlarla, pero que no es posible erradicarla. Ese es un elemento muy importante que tendríamos que analizar, pensando desde qué postura lo tomamos, si es desde esta idea inicial de que las personas somos malas por naturaleza y es la ley, la norma, la coacción la que hace que controlemos esta maldad natural, o si somos buenos por naturaleza y pues bueno, es la sociedad, las relaciones humanas las que nos corrompen y hacen que entremos a estos círculos en los que se ejerce violencia, ¿no? En el caso de los generadores de violencia. Y el otro tema es cómo al interior de las organizaciones, las relaciones humanas, que al final, pues bueno, lo que crea los conflictos, lo que crea las violencias, pues no son las instituciones en sí, las instituciones son edificios, son estructuras, lo que lo crea son las relaciones humanas, ¿no? Y estas relaciones humanas pueden ser diversas y generar aspectos que puedan ser violatorios de derechos humanos de las personas que forman parte de la organización. Y el otro punto determinante también es ahora con la pandemia COVID-19, vimos cómo, al margen de la postura que se pueda ir desarrollando, pues bueno, lo que se ha llamado la feminización de la pandemia, ¿no? Es decir, cómo esta situación, al final la instrucción inicial fue quédate en casa, pero quédate en casa significaba para algunas personas, pues bueno, primero saber si tenían casa, siendo conscientes que en México existen muchas personas que viven en situación de calle y pues no tenían esta posibilidad de quedarse en casa. Y esto visibilizaba esta omisión del Estado de poder proporcionar los satisfactores básicos a las personas que tenían esta necesidad. Después, para quienes sí tenían casa, que a lo mejor era propia o no propia, implicaba, y desde el punto de vista de propia o no propia, en el caso de las mujeres como un sector de la sociedad mexicana que sufre de violencia recurrente, y las mujeres, pues bueno, generalmente trae aparejado también que las y los hijos, si es que hay hijos en una relación o si la mujer es madre, implicaba para la mujer el solo hecho de ser o no dueña del espacio donde iba a permanecer en confinamiento, implicaba someterse al poder que ejerce quien era dueño o no de la casa, porque aun cuando una pueda ser dueña, pues bueno, el ejercicio del poder justamente implica que a veces, aun siendo dueñas, pues bueno, el dominio lo ejerza alguien más. Y después el permanecer en casa, pues también trajo aparejado convivir 24 horas todos los días
con quien posiblemente es un generador de violencia hacia ella, hacia las y los hijos, y así se fue viendo un punto muy álgido de las problemáticas que siempre sufrimos el cuerpo de las mujeres por haber nacido mujeres, todas las violencias que nos atraviesan. Con la pandemia se recrudecieron porque se visibilizó esto que se ha comentado a través de los movimientos y las organizaciones y colectivas feministas, que la violencia pues al final no necesariamente está en la calle, la violencia está en casa y nace a partir de cuestiones culturales, son constructos sociales, son formas socialmente aceptadas, legitimadas y que, pues bueno, se replican sin que se haga prácticamente casi nada, y por eso ahora con la pandemia, pues bueno, vino a recrudecerse esta situación, de tal manera que al final ese poder sigue estando presente y en las instituciones, en las organizaciones, en donde pues al final tuvieron que seguir funcionando después de esta pandemia. Veíamos también cómo para las mujeres también vino a ser una problemática, porque si bien tal vez yo tenía que seguir trabajando, eso implicaba si soy madre de familia, si soy jefa de familia, con quién dejo a mis hijos e hijas. Todo mundo quería permanecer en casa y no quería contagiarse, por tanto, ¿quién podía acceder a cuidar a mis hijos e hijas? Si no encontraba yo con quién, pues no estaban abiertas las guarderías, porque el sector educativo pues, fue el primero que cerró. Y bueno, eso implicó una serie de inconvenientes para las mujeres, sobre todo. No estoy invisibilizando lo que pudieran haber sufrido otros grupos sociales, pero bueno, específicamente en el tema de las mujeres, que somos quienes histórica, tradicional y culturalmente hemos recibido este mensaje, este constructo, esta idea legitimada de que siempre tenemos que estar al cuidado de alguien. Desde cuando somos niñas, niños, bueno, cuando somos niñas estamos bajo la tutela de los padres, las madres. Cuando crecemos, pues bueno, del novio, después del esposo, y luego cuando somos grandes estamos siempre bajo el cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, en todo momento de nuestra vida nos han inculcado esta cuestión de ser siempre cuidadoras de alguien más, satisfacer las necesidades de alguien más allá de buscar la ejecución de nuestro proyecto de vida. De ahí que es importante hacer el análisis de cómo este poder genera violencia en todas las estructuras, en todas las organizaciones. Lo decíamos ayer y lo repito hoy, nos es muy satisfactorio ver que en un congreso sobre análisis organizacional ya haya una temática específica de vida simbólica, poder y género, porque esto demuestra el avance significativo que se tiene de la necesidad de visibilizar los problemas, de evidenciar las deficiencias, las omisiones, de analizar las causas, qué es lo que lo genera, cuáles son los factores, cuáles son las causas. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando obviamente es disminuirlas y no erradicarlas pensando de manera utópica y que se vuelva, pues bueno, desde el inicio ya algo que no pueda tener una factibilidad, pero ¿cómo disminuirla? ¿Cómo generar mejores estructuras, cómo generar mejores mecanismos, estrategias y acciones que las instituciones, los gobiernos, las organizaciones pudieran iniciar, establecer, impulsar para que haya mejores condiciones para todas y todos en las organizaciones? De ahí que, pues bueno, nuevamente celebramos esta mesa temática y bueno, el día de hoy vamos a tener 4 ponencias muy interesantes. Me voy a permitir presentar a nuestra primera ponente, es la doctora Rosa Silvia Arciniega Arce. Ella es de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y el día de hoy nos va a presentar la ponencia Cultura Organizacional y Violencia Laboral. Adelante, doctora Silvia. Buenos días a todos, buenos días a quien dirige la mesa y a todos los compañeros presentes. Pues bueno, en este caso, este tema dentro de la mesa Vida Simbólica, lo vengo presentando permanentemente en los espacios de Remineo.
encontré dentro de los estudios organizacionales una forma de analizarlo vinculado con cultura organizacional. Me parece a mí, y creo que es la hipótesis que he manejado a lo largo de mi investigación, es que este fenómeno irrumpe dentro de un tipo de cultura organizacional. Violencia laboral pues, es un tema muy amplio. En mi caso me he centrado en la violencia simbólica, ¿verdad? Y en este caso, en la dimensión colectiva, porque puede existir también violencia a nivel individual. En este caso yo me voy por el conjunto de vínculo entre violencia y culturas organizacionales, tipos de culturas organizacionales. En este caso, digamos que la postura teórica que me ha permitido elaborar todo el estudio tiene que ver mucho con lo que en sociología se conocen como paradigmas interpretativos o sociologías comprensivas. ¿Qué es lo que voy a presentar pues en estos momentos? No sé si me apoyan con la presentación del texto, por favor. Un poco para centrarme en la perspectiva. Creo que me da minutos, en los pocos que tenemos, presentar la postura. Ok. Muy bien. Correcto. En este caso, la siguiente, por favor. Exacto. Bueno, yo en este caso subrayo, ya reflexionando sobre el trabajo, porque bueno, todos ya tienen la ponencia en extenso. También hay un par de libros sobre el tema que he trabajado sobre violencia vinculada siempre a cultura organizacional. Y creo que esa es la liga que inicialmente tuve con el posgrado en estudios organizacionales. Ese paradigma interpretativo o comprensivo, que también ustedes lo manejan desde autores como Burrell y Morgan, por ejemplo, que presenta los diferentes paradigmas, ¿verdad? Hay otro autor desde la sociología, Berger y Luckman, autores que trabajan mucho temas como los significados, la intersubjetividad, la comprensión de este fenómeno laboral, y yo diría también organizacional, porque se desarrolla en los espacios de trabajo, se vinculan, como decía un poco al inicio, la doctora presentó con actores sociales que revelan un tipo de comportamiento vinculado a la violencia. En mi caso, violencia simbólica. Violencia simbólica es un tema poco reconocido, ¿verdad? El tema del acoso psicológico, el tema del mobbing, que es otra cuestión vinculada al acoso psicológico, el tema de la discriminación, que es distinto también, vinculado, como no, al acoso psicológico. Finalmente, nosotros lo asociamos con un tipo de cultura organizacional. Entonces, el punto es ver cuál es la relación entre violencia laboral con la cultura organizacional. El libro que les platico, donde figuran las causas, las consecuencias, tanto físicas, psicológicas, como organizacionales, están en ese libro que les platico, se llama Subculturas Organizacionales. En este caso, vinculado totalmente al tema organizacional. La cultura organizacional y violencia laboral se desarrollan desde marcos teóricos, entonces, provenientes de la sociología, el paradigma comprensivo. He tenido que complementarlo con la sociología de la agencia, que contempla no solamente
cuestiones de acción o de interacción, y cuestiones muy subjetivas, sino precisamente nociones que han mencionado en estos momentos. Por ejemplo, control de relaciones sociales, sometimiento, por ejemplo, sometimiento de individuos o de grupos. Estamos hablando también vinculaciones con poder, pero en este caso vinculadas, tal como Max Weber lo presenta, con dominar la voluntad de otros, ¿verdad? La dominación, digamos, es un tema que parte desde Max Weber para vincularlo con autores más contemporáneos, como Pierre Bourdieu, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas interacciones sí son centrales en el trabajo, sí implican significados, e implican estas relaciones, estas configuraciones de poder. Los factores organizacionales, ¿cómo los analizo? Traspaso el perfil psicosocial de la víctima y del agresor. O sea, para mí no es un asunto interpersonal. Tal vez inicie como un asunto interpersonal. Normalmente inicia así. Sin embargo, creo yo que los factores organizacionales son determinantes en tanto que facilitan, naturalizan este fenómeno o bien lo toleran, ¿verdad? Lo toleran. Yo estoy postulando que se presenten organizaciones, por ejemplo, altamente jerarquizadas, en organizaciones donde existe amplia distancia social, donde se puede permitir, de alguna manera, abuso de poder, ¿verdad? En este caso, para mí, que vengo de la sociología, pues ha sido como un descubrimiento. Pasar de episodios de violencia, por ejemplo, que analizaba contra movimientos colectivos, tal vez movimientos obreros, a pasar a analizar violencia en términos de culturas grupales o subculturas organizacionales. Y como decía aquí, gracias, 5 minutos, decía aquí, tiene que ver mucho este tipo de comportamientos, conductas observables. Yo puedo, por ejemplo, no sé si me pueden pasar la siguiente diapositiva rápidamente. Entonces, interacciones que implican significados. Estos significados son interpretados por los actores. Este tema de cultura organizacional para mí era novedoso. Como les decía, yo trabajaba pues culturas laborales. Sin embargo, vinculado sobre todo a pues determinados sectores sociales, por ejemplo, operarios en unas fábricas. En este caso, cultura organizacional me remite a todos los miembros de una organización. Me remite a las prácticas organizacionales que iban cambiando desde los años 70 y 80. He encontrado que el tema aquí es relativamente reciente. Reciente me refiero pues a los años 95, tal vez con los primeros trabajos del doctor Barba y el doctor Pedro Solís. Esos procesos, por ejemplo, yo los tiendo a analizar dentro de mis estudios de sociología, cuando analizo reestructuraciones productivas. La siguiente, por favor. En este caso, yo creo que es muy importante, sí, apuntar un poco a iniciar. Bueno, más o menos es el método que yo he seguido. La violencia laboral está constituida por actos, por acciones, interacciones, ¿verdad? Conductas que pueden ser observables o no observables. Conductas observables, por ejemplo, la violencia verbal. Por ejemplo, ciertos gestos son claves, hechos en presencia de la víctima o en presencia de terceros. Esa es una violencia directa. Pero también no hay que dejar de considerar
otros gestos que son más sutiles, que pueden ser hechos, pues, a la persona en forma indirecta. Entonces me vinculo desde los propios estudios organizacionales, adoptando una postura dentro de las muchas que ustedes ofrecen, los estudios organizacionales ofrecen, desde autores como Martin Frost y O'Neill, que lo hemos llevado en las materias del posgrado, me remiten a una variedad. Yo quisiera pasar a la siguiente, por favor. A la siguiente postura aquí. Creo que la violencia, bueno, se genera pues cuando existe un medio que es portador de una cultura de la violencia, cuando permite una fuerte tolerancia a esos comportamientos. El segundo apartado del cual parto yo es desde la sociología. Ay, no se escucha, me están diciendo. No sé si... Sí se escucha, doctora. Sí, ¿Sí sí se se escucha escucha. o no? Oh, acá decía no se escucha, voy a todos modos a apagar video. Y bueno, aquí el punto es, ya finalizando, bueno, el libro pues está allí, es de Ediciones E.ON, está desde el 2013. También empecé a publicar en revistas de psicología, porque desde la sociología era un poco, no se encontraba el tema, entonces publicaba en revistas de psicología. Desde el 2009 está en la revista Psicología Iberoamericana, de la Ibero. Aquí sí llamó la atención ese vínculo entre dimensión simbólica, violencia simbólica, que traspasa, como les digo, la relación interpersonal y se sitúa a nivel de cultura organizacional. No sé si sigue el problema del audio, si me pueden avisar, por favor. A usted sí se escucha, doctora. Ah, ok, porque estoy viendo allí que, bueno, ¿cuándo es que irrumpe? Porque me decía la doctora que presentó la mesa, bueno, ¿cuándo es que se presenta este punto? Yo creo que siempre existió este fenómeno, ¿verdad? Sin embargo, no se reconoció. Y creo que empieza a reconocerse en estos tiempos más posmodernos, porque los abordan. Tal vez no los estudiosos apenas los estamos abordando, pero sí este tipo de información y tal vez este tipo de fenómeno, he visto que hay en las empresas, porque realizo estudios en las empresas, lejos de ignorarlo, he visto que lo reconocen en sus departamentos de recursos humanos. Implica comportamientos, es importante, implica abordar conductas, pero también conductas que implican, 1, actitudes, 2, pensamientos, 3, significados. Entonces, sin tener esa conceptualización de las razones de la violencia, de los tipos de violencia, de conductas grupales y subculturas organizacionales, evidentemente no nos podemos quedar solo en los episodios de violencia. Creo también que es un fenómeno político, es un modo de expresión de abuso de poder, de autoritarismo, ¿verdad? Entonces creo que esas prácticas, si estamos hablando de ciudadanía, y si consideramos a los trabajadores como ciudadanos, habría que profundizar, habría que concretar. Como les digo, en este caso son artículos en revistas de psicología, libro también me pusieron aquí en el libro, en la serie Psicología, pero creo que tanto la sociología como los estudios organizacionales tienen mucho que decir al respecto, vinculándolo con las prácticas organizacionales. Pues por mi parte sería todo. El documento en extenso, digamos, ya da un poquito más de información, pero sí es como una reflexión, ¿verdad? La que quería presentar en los pocos minutos pues, que tenemos en estos momentos, ¿verdad?
Me parece increíble verlo, sí, fenómeno cultural, fenómeno también político, fenómeno también político. Evidentemente existe en todo el mundo, pero habría que ver cómo es que se ejecuta en México, por ejemplo, en nuestras organizaciones. Ahí lo dejaría yo. Gracias. Muy bien, doctora, muchas felicidades. Y sí, recordar que lo personal es político y cada uno de los actos que efectuamos, e incluso en lo personal, pues bueno, tiene un impacto y es importante hacer el análisis desde todas las dimensiones. Muy interesante. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente ponente. Ella es la licenciada Valeria Ixchel Maya Pérez, es de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Y la ponencia con la que que va a presentar hoy es la violencia hacia la mujer como un problema estructural de la civilización moderna. Adelante, licenciada Valeria. Gracias, buenos días a todos. Coincido con la doctora Pedraza, este foro es sumamente necesario para poder visibilizar algunas problemáticas sociales. Y bueno, continuando con la línea de la doctora Arciniega, voy a hablar de la violencia hacia la mujer como un problema estructural de la civilización moderna. La siguiente, por favor. La premisa en la que se sustenta este trabajo es la relación entre tres procesos civilizatorios que son el patriarcado, el capitalismo y el neoliberalismo, y la creciente violencia hacia la mujer, siendo el eje común de estos tres procesos la explotación del otro. Entiéndase otro como la naturaleza o el propio ser humano. Si bien esta noción de otredad surge por contraste de las epistemes modernas, que son antropocentristas y eurocentristas, es decir, colocan al hombre blanco europeo como sujeto de enunciación, dejando de lado el resto de las epistemologías. Esto ha sido especialmente cruento para América Latina, que de acuerdo con el Banco Mundial tiene el mayor índice de desigualdad, solo después de la zona sur del Sahara en África. Algo que posibilitó esta explotación del otro fue la sacralización del mercado. Esto derivado del neoliberalismo, de su instauración y de su globalización. Antes el discurso hablaba de la propiedad privada en el siglo XIX, pero esto fue sustituido por la eficiencia, la competitividad de las leyes del mercado, generando una ética funcional y banal. Además de que se propone que el neoliberalismo tiene un equilibrio autopoético en el mercado, pero esto es falso, realmente invisibiliza las desigualdades derivadas de su práctica. Siguiente, por favor. En este sentido, este ejercicio de poder se ha logrado instaurar a través inicialmente del discurso. Tenemos dos formas principales, los mitos fundacionales y algo que Jean Kelamert llama el termidor cristiano. De acuerdo con Jean Kelamert, la religión judeocristiana tuvo un papel fundamental al ser la religión hegemónica. En el siglo IV, San Agustín tergiversó las premisas de la religión cristiana y sometió al cuerpo y lo instrumentalizó en función del espíritu, de la voluntad y de la ley, de algún modo abriendo la puerta hacia la validación teológica de la esclavitud. Se adecuó la corporalidad a los fines y se instauró la culpa como nueva característica del credo cristiano. Esto derivó en que las mujeres fueran consideradas fábricas de niños, símbolos de concupiscencia y objeto de persecución e histeria social. Si bien la violencia de género fue tipificada hasta 1993 en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer de la Asamblea General de la ONU, existen evidencias desde la prehistoria de la violencia de género. La violencia de género es entendida como un tipo de violencia selectiva, permanente y sistemática que surge por el hecho de haber nacido con el sexo femenino, en sociedades que basadas en la universalización del prejuicio de la superioridad del varón, otorgan prerrogativas al género masculino. De acuerdo con Rita Segato, la violencia de género justamente ha estado presente desde la prehistoria y configura una fórmula mítica de dispersión planetaria que relata un momento histórico. Es una narración en la que se habla de un momento donde la mujer es sometida y destinada a la obediencia. Este tipo de narración puede ser encontrada desde Eva hasta Medusa.
en diferentes pueblos, en muchísimas civilizaciones. Y es la expresión por antonomasia del patriarcado, que según Dolores Rewand, es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da predominio a este sobre las mujeres. Siguiente, por favor. ¿Sí me ayudan con la siguiente? Gracias. Bien, una vez que este discurso fue instaurado, el siguiente punto fue las estructuras que lo validan. Según Varela, la matanza de brujas fue un preludio del sistema capitalista, puesto que determinó la división sexual del trabajo y confinó a las mujeres al ámbito doméstico. Ellas antes podían trabajar en cualquier cosa y aprender cualquier oficio, pero desde ese punto se les expulsó de los gremios y se les prohibió trabajar. Lo cual, bueno, cerró con broche de oro con la acumulación primitiva que derivó en la privatización de tierras comunales, orillándolas a la pobreza, porque las mujeres que no podían trabajar ni estudiar nada para poder subsistir vivían del campo, cosa que se les negó también. La siguiente estrategia de la Inquisición fue demonizar y destruir el poder social de las mujeres y el control sobre sus cuerpos, al criminalizar el aborto y la contracepción, que era común en las curanderas de esa época. Esto derivó también en otro mito, nuevamente hablamos del discurso, el mito de las brujas mata niños. Y bueno, en ese entonces se culpaba a las brujas por su destino, pero ese discurso no ha cambiado demasiado. Actualmente se sigue culpando a las mujeres por la violencia de género. Se dice que este tipo de violencia es doméstica, que los agresores son hombres con trastornos mentales incitados por su comportamiento. Sin embargo, se ha comprobado que son varones promedio, educados bajo la pedagogía de la crueldad, y que la violencia tiene un origen estructural con intereses económicos y políticos. En este sentido, cabe resaltar que cuando florece el capitalismo en la revolución industrial y se instaura la racionalidad instrumental, junto con la ontología del hombre-máquina y la teleología de la eficiencia como máxima social, se termina de instrumentalizar el cuerpo humano, junto con las premisas que ya habíamos mencionado, las premisas del credo católico cristiano. El cuerpo se volvió un instrumento más de la empresa, y con la llegada del neoliberalismo, este abrió las puertas para comerciar con todo, incluyendo la vida, la muerte y los cuerpos mismos. La siguiente, por favor. Bien, ¿esto en qué derivó? En violencia. Pero es importante distinguir que hay dos tipos de violencia, como bien se mencionaba en la presentación previa. Existe la dimensión instrumental, que son las ganancias per se de la violencia, y la dimensión expresiva, que es los mensajes implicados. Se dice que la violencia de género tiene más que ver con la adscripción que tiene la mujer a un grupo social históricamente sometido al hombre, que en sí la violencia hacia un sujeto particular e individual. En este sentido, Varela menciona que, derivado del neoliberalismo y las brechas sociales que se ampliaron tanto, surgió un nuevo gremio que ella llama los sujetos endriagos. Son un grupo de varones proletariados que utilizan la violencia y el necromercado para poder subsistir, dado que son personas que constantemente están expuestas a la proliferación de mercancías, pero su exclusión del consumo, pues no cuentan con los medios para poder tener ese nivel de vida. Entonces se ven seducidos por medios de subsistencia ilegales, que los hacen los ejecutores del necromercado y la base de la masculinidad hegemónica. Se dice que la violencia es el medio de estos sujetos debido al miedo que tienen a la desvirilización como machos proveedores, producto de la precarización laboral provocada por el neoliberalismo. Si bien, como menciona Rita Segato, el patriarcado existe desde la prehistoria, su versión más violenta surge con el hombre moderno. En este sentido, entendemos al feminicidio como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio y el desprecio, el placer o la suposición de propiedad sobre las mujeres, lo cual
complementa Rita Segato al decir, y bueno, derivado de sus estudios de Ciudad Juárez, también es un diálogo que se escribe sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Por qué sobre el cuerpo de las mujeres? Porque las mujeres representan los valores comunitarios, el tejido social, y cuando se les deshonra o se les violenta, también se deshonra a los hombres que las cuidan. De hecho, según Munkler, uno de los 3 pasos para disolver un pueblo sin genocidio es la violencia sistemática y el embarazo forzoso. Por lo cual se dice que la violencia sexual y feminicida pasó de las guerras a los hogares. En este sentido, América Latina también es la región más afectada por el feminicidio. Más de la mitad de los países con las tasas más altas de feminicidio pertenecen a América del Sur, América Central o el Caribe. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué se ha hecho al respecto? Ha habido una respuesta y es muy interesante observar cómo cada uno de los momentos del feminismo, también llamados olas, responden a una coyuntura global, coinciden. ¿Qué es lo que busca el feminismo? Que es un movimiento social, pero también es una teoría filosófica, pues busca que las mujeres puedan definir por sí mismas su identidad, en lugar de que ésta sea definida por la cultura o los hombres, además de luchar por la erradicación de la violencia y la pobreza. En este sentido, cada una de las olas feministas ha permitido develar la violencia estructural y conseguir reducir hasta cierto punto la opresión que pesa sobre las mujeres y que, como mencioné, se ha emparentado con las coyunturas globales. Para ejemplificarlo, voy a hablar de cómo surgen, qué logran y cuál es la respuesta violenta, porque cada uno de los avances que ha tenido este movimiento ha tenido una respuesta violenta. El feminismo surge a la par de la Revolución Francesa, derivado de la exclusión textual que tuvieron las mujeres de la Declaración de los Derechos Humanos. Si bien su insurgencia fue letrada, pudieron describir la violencia y los privilegios naturalizados que tenían los hombres. No pudieron hacer cambios sustanciales, pero esto marcó las bases para los siguientes movimientos. La respuesta para ellas fue la guillotina y el Código Napoleónico, que hizo todavía más injusto el matrimonio. En la segunda ola, que surge a la par de la Revolución Industrial en el siglo XIX, se busca el derecho al voto como una vía para la ciudadanización. Esto se logra, pero se acompaña de la mística femenina, ¿no? Y de esta idea de que las mujeres tienen que ser femeninas, buenas amas de casa, etc. Con la Segunda Guerra Mundial surge la tercera ola, y en este punto es cuando se devela que el yugo hacia las mujeres yacía en la feminidad asociada a su sexo y esta idea de que eran el sexo débil. También las feministas radicales plantean que lo personal es político, con lo cual se comienza a evidenciar que el problema de la violencia de género es estructural y es político. La respuesta pues fue una fuerte respuesta conservadora y neoliberal, que además de los problemas con los que ya cargaban las mujeres, sumó la doble jornada. Y bueno, la última ola, que es en la que vivimos actualmente, surge con la crisis económica del 2008 y con las medidas de austeridad derivadas. Esta ola se caracteriza por ser global, por apoyar los derechos humanos, por ser antineoliberal, por apoyar a la ecología, ser antirracista, decolonial, internacional. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta ante esta ola? Y que también fue lo que causó los movimientos de escala mundial. Pues la respuesta fue el feminicidio. El principal ejemplo de la capacidad organizativa de este movimiento y de esta teoría es la marcha del 8 de marzo del 2018, que congregó a millones de mujeres de más de 170 países. Siguiente, por favor. Y bueno, con esto estaría concluyendo la presentación. Estas son algunas referencias por si a alguien le interesa leer un poco más sobre estos temas. Al final 10 minutos son como muy poco tiempo para hablar sobre todo esto, pero intenté hacer un resumen que permitiera concatenar las ideas para comprender el planteamiento. Gracias. Muy bien, Valeria, muchas gracias por resaltar estos puntos y cómo
está legitimado socialmente muchas de las violencias y cómo ha habido siempre esta lucha constante, permanente y que no claudica ante las manifestaciones de violencia. Al final, el yugo, la opresión siempre ha afectado significativamente a las mujeres y en todo momento ha habido quienes han dicho ¿por qué? ¿Por qué tendría yo que aguantar esto? Y ha habido estas olas y a través de ellas, pues bueno, hemos tenido que ir socialmente adaptándonos y avanzando y es lamentable que, bueno, que tengamos que seguir permanentes en esta lucha. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a seguir con la siguiente ponencia. Vamos a presentar a Flora Lucía, Adriana León Soriano y Paulo Roberto Gómez Restrepo. Ellos son de la Universidad Autónoma Metropolitana y la ponencia con la que se presentan el día de hoy es Relaciones informales y comunicación, el chisme como fenómeno organizacional. Adelante. Buenas tardes a todos, no sé si se escucha bien. Pues ya me están ahí comentando si se escucha bien. La ponencia que estamos revisando el día de hoy, mi compañero y yo, Pablo Roberto Gómez Restrepo, el otro autor, se suscribe más bien, vamos a cambiar un poco la temática, en la vida simbólica y el poder, el género en particular no se trata en esta ponencia, pero bueno, interesantes también las discusiones de las compañeras. Tiene como un tipo de interrupción en su audio. No sé si su micrófono lo tenga, algo está interrumpiendo un poco su audio. A ver si es conexión. ¿Se escucha ahí mejor? Sí. Listo, muchísimas gracias. Si son tan amables de pasar la primera diapositiva. Y bueno, como ya los había comentado la compañera, esta temática sobre todo tiene que ver acerca de un concepto que pareciera que es bastante irrelevante. Disculpe que la moleste, sí, pero tiene problemas con el audio. Posiblemente está cerca de alguna fuente de sonido como una bocina o algo magnético y eso impide que tenga una buena comunicación. Y perdón por interrumpirla, disculpe. Sí, igual, no se escucha. Gracias. Dame un segundito. Desconecta solo. Desconecta todo. Tal vez quitando el video, Flora Lucía, tal vez quitando el video se puede mejorar el audio. Sí, a veces es una buena opción. Si gusta, haga otra prueba. ¿Se escucha? Sí, un poco bajo, lejos, pero...
¿Se escucha Adelante. mejor? Sí, mucho mejor. Adelante. Disculpen. Pues bueno, no me detengo mucho en los estudios organizacionales porque creo que la mayor parte de los que estamos aquí más o menos tenemos una noción de los estudios organizacionales, pero ¿por qué hablar del chisme? Pues tiene cabida en los estudios organizacionales, pues porque en los estudios organizacionales tenemos esta tendencia a no querer explicar, sino que sobre todo queremos comprender, conocer y entender las cosas antes de dar una solución. Tenemos que los problemas operacionales, estos que son de procedimentales o técnicos, no son protagónicos en nuestros temas de investigación y el método cualitativo es dominante en nuestra área. Entonces, encontramos que la organización la entendemos más bien como una construcción que el sujeto construye de manera empírica y hay un énfasis en que no solamente hay una sola racionalidad, sino que hay multirracionalidades. Clegg nos diría que entonces son conversaciones que podemos tener entre diferentes áreas del conocimiento, dando a entender entonces que los estudios organizacionales es un área que junta un montón de voces y que le da la cualidad de ser multidisciplinario. Siguiente diapositiva, por favor. Uno de los... las organizaciones y las empresas, nos dice Westwood, generalmente han sido considerados como un dominio de lo serio y de lo racional. En este sentido, siempre está permeando la racionalidad instrumental y lo que estamos buscando constantemente es encontrar el punto eficiente. Sin embargo, nos dice, esta estructura formal tiene una alternancia con un elemento que es informal. Generalmente cuando nosotros en las estructuras, cuando estamos hablando desde las estructuras formales nos referimos a lo informal, lo entendemos como si fuese una desviación o un error en el sistema. Sin embargo, hay otras perspectivas desde la cultura organizacional, desde los estudios organizacionales en general, en el que se entiende que esta informalidad surge espontáneamente como una compensación simbólica en las organizaciones, en los miembros de la organización. Siguiente, por favor. Uno de los temas centrales en este sentido es la comunicación. Como pueden ver en la diapositiva, Riccardi nos dice incluso que este es un principio vital de la organización y se entiende como vital porque esto permite que todas las heterogeneidades, es decir, que todas las maneras diferentes de pensar, de ser, de sentir, de hacer, se juntan y concilian para obtener resultados que sean acordes al beneficio de todos los que se encuentran en esa organización. Entonces, dice Riccardi, probablemente este concepto de la comunicación en la organización tenga que ser uno de los nucleares, uno de los que siempre tengamos que tener presentes cuando hablamos de la organización. Siguiente, por favor. En el estudio de las organizaciones, este esquema no lo voy a explicar a grandes rasgos. Este es un esquema de Putman y de Boyce, que trabajan en el último tratado de los estudios organizacionales que Editorial EAFIT emitió, me parece, el año pasado. Ellos ya habían trabajado un concepto, estas metáforas para hablar acerca de cómo es que se ha estudiado la comunicación dentro de los estudios de la organización. Sin embargo, en este año nos hacen una ampliación de este tema y es particularmente visible el hecho de que donde se extendieron son en la parte en la que parecería que tiene más cabida el estudio de las organizaciones desde OSEO. Si ustedes pueden ver que su propuesta, ya quien se interesa ampliar sobre ella más adelante, se dará cuenta que las primeras tres metáforas que se desarrollan tienen bastante más idea desde la administración y la teoría de la organización, es decir, lo que se interesa en esa parte de la comunicación es sobre todo eficientar esa comunicación y cómo es que esa eficiencia en la comunicación nos puede dar, se puede constituir en un instrumento, mientras que las metáforas más tardías de Putman y Boyce en realidad nos dan una idea sobre todo desde las voces que son subjetivas, desde los elementos más bien desde la humanidad de los individuos, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahora tenemos a Gris que nos dice que la administración parece que en general le ha temido entrarle a esto del lenguaje porque lo considera un conjunto de palabrería. Sin embargo, estos estudios del lenguaje en las organizaciones han tenido especial eco en el análisis de la comunicación mediante el análisis de la transmisión de jerarquía informal de la información. Es decir, generalmente se usa la comunicación como las primeras metáforas que nos dicen Putman, es simplemente un canal por el que nosotros podemos mandar información de manera que tratemos de controlar y lograr los objetivos de la organización. Dice Gris, incluso en la comunicación pareciera que lo que se busca es que se elimine en lo más posible la palabrería o el lenguaje articulado o particular de las personas y se instituyan elementos de comunicación que sean desde la organización. Por ejemplo, seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que ya tienen los famosos machotes de cómo tienen que hacer un correo electrónico, de cómo tienen que hacer un oficio, y en este sentido, pues las personas no tienen muy poco que ver en este tipo de documentos de comunicación en el que simplemente varía cuál es el tiempo, el objetivo, pero no hay una inclusión desde la subjetividad de quien está enviando el mensaje en realidad. Entonces nos dice, esto, dice Gris, no es necesariamente lo más deseable porque tenemos que recordar constantemente que el hombre, que es la constitución de las organizaciones, es ante todo un ser que utiliza signos y que crea sentidos. Siguiente, por favor. Gris mismo nos dice entonces, hay que distinguir entre dos usos del lenguaje, decir y hablar. El decir nos refiere a una transmisión de información, pero el hablar nos permite restablecer relaciones y dice, se debe recordar que no todas estas relaciones tienen una categoría formal, es decir, generalmente no es tan visible que es la informal. Todo actor, toda persona en una organización es un actor y esta realidad de las organizaciones se produce, reproduce y transforma a través de este juego de estos grupos e individuos que componen a esta organización. Siguiente, por favor. Dunbar hace un estudio acerca del lenguaje y encuentra que 2/3 partes de la comunicación, de lo que decimos en el día a día, tiene un elemento social y que se podría decir que la mayoría de estas 2/3 partes se pueden describir como chismes. El chisme, nos dice López, es un género discursivo de la conversación casual, altamente interactivo en el que los interlocutores se refieren y valoran, este es el elemento interesante, que se valora a una tercera persona. El mismo Dunbar nos dice que en algún punto esto del chisme se empezó a tomar como un elemento negativo. Hablar mal de los compañeros es interferir en el buen funcionamiento de las redes sociales relacionales y se toma como un elemento que debe desterrarse de la comunicación. Sin embargo, el mismo Dunbar nos dice, no se sabe exactamente cuándo fue el momento que esto cambió, porque en realidad el chisme en un principio no tenía esta connotación negativa, sino que el chisme era un elemento central para determinar qué relaciones eran profundas, qué relaciones ya tenían mucho tiempo, es decir, a qué personas es que estábamos más allegadas o con quienes ya teníamos cierta comunicación subjetiva y compartíamos ciertas simbologías y conocimiento que nos permitía hacer uso de este tipo, de este género discursivo. Siguiente, por favor. Sin embargo, Dunbar también nos insta a recuperar este elemento de los chismes, y es que dice, sin chisme simple y sencillamente no habría una sociedad. El chisme es lo que hace posible la sociedad humana tal y como la conocemos. El chisme, dice Dunbar, es un mecanismo de vinculación y nos permite saber cuál es el estado de nuestras redes sociales, pero además también es un mecanismo de control, es decir, tiene intrínsecamente un elemento de poder en el que aquellas personas que generalmente no podrían tener el poder por elementos jerárquicos, sí pueden tener una influencia de poder desde el lenguaje, ¿no? Es decir,
también tiene una característica de control sobre los miembros de un grupo, porque tiene este elemento de identificar a aquellos que se aprovechan de estos beneficios de vivir en una sociedad sin tener que pagar los costos. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, esta es la última diapositiva, también nos dice Michelson, en general en el estudio de las organizaciones, cuando lo retomamos desde la perspectiva objetiva, no nos permitimos identificar estos elementos que podrían ser de beneficio para nosotros que las estudiamos, pero también para los que están dentro, reconocer los aportes desde el chisme, desde este elemento de lenguaje, que como bien Gusdorf nos decía, finalmente el ser humano es el animal que habla. Arrancarle esta posibilidad de crear sus propias simbologías y de poder manifestar su propia verdad individual, también es arrancarle una parte de su propia humanidad. Entonces nos dice Michael, no todo en el chisme es malo, o no deberíamos tener esta necesidad imperiosa de querer desterrar al chisme pensando que todo en ello es malo, sino que el chisme, número uno, nos ayuda a dar forma y remodelar los significados, permitiendo este aprendizaje, es decir, pasar a los siguientes este aprendizaje cultural organizacional y también crearnos una identidad acerca de quienes pertenecemos a esa cultura y hacernos parte de esa organización, ¿no? Es común que el nuevo generalmente no tiene idea de cómo funciona la organización hasta que se entera de los chismes, y entonces sí ya se siente parte de. Tenemos número 2, proporciona información relevante acerca de cuál es el contexto. Número 3, tiene este alivio de sentimientos negativos en los miembros de la organización, elimina estos elementos de tensión y de ansiedad que hay en los miembros de la organización. Por supuesto, refuerza los vínculos sociales y nos hace sentir que pertenecemos a un grupo, comunica y hace cumplir las reglas del grupo, como ya les decía, este elemento de poder que aquellas personas que generalmente por la misma estructura formal no se les da, no tienen este elemento de poder, sí lo recuperan en algún momento cuando la comunicación y el lenguaje les permite a ellos intervenir en las relaciones sociales. Da voz y poder, pues se fue un error de dedo, da voz y poder a personas que de otro modo resultarían marginadas en la organización y en la búsqueda de los objetivos generales de la organización se podría convertir en un sistema de alarma temprana en los conflictos entre aquellas, en las organizaciones, por supuesto. Nosotros tendríamos, no necesariamente el chisme es un elemento que debemos eliminar, sino que también de ellos podemos aprender, y pues esto es algo que culturalmente no choca un poco con nuestra idea de qué es el chisme como un elemento del lenguaje humano. Y pues sería todo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Flora Lucía. Muy interesante la postura y el análisis que se efectúa, sobre todo la metodología que se observa, que se va siguiendo para el análisis de esto. Muy bien, continuamos con la mesa. Vamos a darle el uso de la voz a Elvia Espinosa Infante. Ella es de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y la ponencia con la que se presenta. Si apaga su audio, Flora Lucía. La ponencia con la que se presenta Elvia Espinosa Infante es la posible pérdida de los espacios ganados por las mujeres en las organizaciones debido a la pandemia SARS-CoV-2. Adelante, Elvia. Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar en el Xiao, en esta asociación virtual. Lo primero que tengo que preguntarles es si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Hola, ¿se escucha bien? Ok, muchas gracias. Ok, este año, a consecuencia de la pandemia, algunos académicos del área análisis y gestión de las organizaciones estamos trabajando en tratar de entender las transformaciones que está experimentando el mundo consecuencia de la pandemia. En este espacio voy a compartir con ustedes la ponencia que titulamos La posible pérdida de los espacios ganados por las mujeres en las organizaciones debido a la pandemia. Bien, iniciamos diciendo que los derechos humanos se caracterizan por ser imprescindibles,
universales, interdependientes e inalienables. Cuando los padres de la filosofía política moderna justificaron la definición de los derechos ciudadanos y las responsabilidades del Estado para su garantía y protección, excluyeron a las mujeres por considerarlas personas con una naturaleza humana distinta a la masculina. Esto explica por qué cuando se reconocieron los derechos civiles y políticos de los hombres, las mujeres no fueron facultadas para tener derecho a la educación, derecho a votar, derecho a ser electas, disponer de propiedades, tener un apellido propio, una nacionalidad, participar en la toma de decisiones. Por tanto, las mujeres han tenido que luchar por esos derechos, reivindicando su humanidad, su condición jurídica y la responsabilidad del Estado para garantizar su fiel cumplimiento. Estas luchas han generado una serie de convenciones y acuerdos internacionales, reivindicando los derechos de las mujeres. Mencionemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Esta convención fue firmada y ratificada en México en 1980 y reconoce los siguientes derechos, entre otros. Respecto a la educación, que deben existir leyes para proteger el acceso al estudio, la orientación y capacitación laboral y profesional. Esto implica la integración de las mujeres a las organizaciones de educación, que es un espacio público del cual habían estado vetadas. El respeto al empleo. Esto implica el derecho a las mismas oportunidades a elegir libremente profesión y empleo, de la estabilidad en el trabajo, a la igualdad de remuneración y seguridad social, ¿sí?, a la seguridad en la ocupación. Esto implica la integración de las mujeres a las organizaciones de producción. En el área de salud, la Convención obliga a la creación de condiciones que posibiliten la igualdad de las mujeres al acceso a los servicios de atención médica y a la planificación familiar. Esto es muy importante porque permite a las mujeres decidir sobre su cuerpo, ¿sí?, de manera segura. ¿Sí? Esto es una integración de las mujeres a las organizaciones de salud. En la esfera política y pública, ¿sí?, se habla de derecho al voto, a ser electa en elecciones públicas, a participar en la formulación de políticas gubernamentales, a ocupar cargos y funciones públicas, a representar al gobierno internacionalmente y a representar a organizaciones de la sociedad civil. Esto implica la integración de las mujeres a organizaciones políticas, a organizaciones de la sociedad civil. Estos son algunos de los derechos que se encuentran en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que México firmó y por tanto que debe traducirse en leyes en nuestro país. Debemos decir que producto de las diferencias en el posicionamiento de unas y otras en las esferas productivas y reproductivas, las relaciones de género se constituyen como relaciones de poder y dominación, principalmente de los hombres hacia las mujeres. Este proceso se ve reforzado por la valoración ideológica de lo masculino en detrimento de lo femenino. Veamos un ejemplo de lo que señalamos como el derecho al trabajo. En el mercado de trabajo, aún se produce un esquema y modelos de masculinidad y feminidad, ¿sí?, a través de, por ejemplo, la feminización de ciertas ocupaciones. Son enfermeras, son maestras, son psicólogas, son cocineras. El servicio doméstico básicamente está a cargo de mujeres. Esto refuerza el desempeño de las mujeres en labores consideradas tradicionalmente del sexo femenino. Las diferencias salariales, es decir, se otorga a las mujeres un menor salario por realizar el mismo trabajo que los hombres. Otro punto, los obstáculos para acceder a puestos de poder, de decisión dentro de las organizaciones. Esto ha sido teorizado como el techo de cristal. Y el techo de cristal es un concepto que señala que la cultura de las organizaciones impide el ascenso de las mujeres. Otro de los puntos importantes es la doble jornada de trabajo, que señala que las mujeres, además de realizar su trabajo remunerado, son las principales encargadas del trabajo doméstico. Bien, todo esto enmarquémoslo en el COVID.
la emergencia sanitaria. El 31 de diciembre del 2019, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en la República Popular China detectó una declaración de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan en la que se mencionan casos de una neumonía vírica, ¿sí? Para febrero del 2020, un nuevo virus, se había propagado en 24 países, infectando a 17,000 personas y el 99% de ellas estaban en China. En México, el 28 de febrero, un residente de la Ciudad de México dio positivo a COVID-19 después de regresar de Italia. Pocas horas después, se confirmó un segundo caso en el estado de Sinaloa y otro más en la capital. El 20 de marzo se ordenó suspender actividades escolares. En la Ciudad de México, la metrópoli capitalina de 21 millones de habitantes, se cerraron desde el 23 de marzo todos los cines, bares, restaurantes y otros establecimientos comerciales. Inició la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, que es una campaña que promueve detener de manera temporal las actividades no esenciales, reprogramar los eventos masivos y mantener a la mayoría de la población en su vivienda. ¿Sí? Además está decir que esto continúa hasta ahorita, octubre del 2020. Por eso estamos ahorita en nuestro congreso virtual. Bien, en esta situación de crisis sanitaria que se vive, se han generado la intensificación del trabajo desde casa, el home office, el famoso home office, que ya se venía haciendo, pero se ha intensificado con la crisis sanitaria, considerándose una alternativa para no frenar las actividades y cuidar al personal de las organizaciones. La pandemia nos está dejando la experiencia de que muchos trabajos se pueden realizar de manera remota gracias a las tecnologías existentes. Y como la pandemia se plantea como un fenómeno que durará mucho tiempo, quizá años, permitirá que la población normalice lo que se presentó como una situación de emergencia. Las implicaciones del traslado, de las actividades que se realizaban en los espacios públicos a espacios privados, aún se desconoce. Su investigación está en cierne. Lo que sí nos atreveríamos a decir es que el trabajo desde casa llegó para quedarse y después de la pandemia las organizaciones optarán por esta modalidad de trabajo en todas aquellas áreas que sea posible. ¿Cuáles son las implicaciones de esta crisis sanitaria para las mujeres? Revisemos dos de los derechos de las mujeres que consideramos importantes: educación y empleo. Respecto a la educación sigue siendo un canal de movilidad social en general. El caso de las mujeres constituye un vector que acelera y precipita la posibilidad de transformación de los roles de género. Esto es, dota de recursos, competencias y credenciales, títulos universitarios, a las mujeres que las colocan en condición de interactuar con estos recursos. Aunque aún no contamos con datos exactos, se sabe que muchas niñas, muchas niñas son de regiones, de zonas indígenas, de zonas rurales, ¿sí? Consecuencia de la educación virtual, han abandonado la escuela para dedicarse a las labores domésticas y ayudar a la familia en la actual crisis económica. Los retrocesos en este derecho de las mujeres a la educación se está perdiendo. Cada vez que las mujeres, que las niñas son retiradas de la escuela para llevarlas a labores domésticas, se está perdiendo uno de los derechos que costó mucho trabajo ganar. Y los retrocesos en este derecho de las mujeres en la educación, sí, que se están perdiendo, no se verán dentro de algunos años. No lo vamos a ver a corto plazo. Esas niñas que no tienen ahorita derecho a la educación, las consecuencias de eso lo vamos a ver dentro de muchos años. Respecto al empleo, como se ha señalado, varias organizaciones han trasladado las actividades a los hogares. Por tanto, las mujeres realizan lo que conocemos como el home office, ¿sí?
trabajo desde casa. Este traslado de las actividades que se realizaban en espacios públicos y hoy se realizan en el privado, conllevan varias implicaciones aún no comprendidas ni estudiadas. Veamos algunos de los posibles efectos del home office. Es una propuesta para entrarle a esta investigación, ¿eh? Las mujeres que realizan home office también realizan las labores domésticas, debido a que el personal de ayuda doméstica también se encuentra en cuarentena. Esto acentúa la doble jornada. Se normaliza la obligación de las mujeres de encargarse de la educación de los hijos, ¿sí? Que no están acudiendo ahorita a la escuela. La obligación de cuidar a los ancianos, la obligación de cuidar a los enfermos, la obligación de crear espacios y tiempos para la recreación. En el imaginario colectivo, estas son obligaciones históricamente asignadas a las mujeres. Es necesario señalar que muchas mujeres ante la crisis sanitaria asumen voluntariamente estas actividades. La enfermedad está afuera y puede entrar a la casa. Hay que limpiarla. La angustia ante la amenaza que lleva al autoencierro está convirtiéndose en un éxito de control social, como diría Foucault. El miedo como aparato disciplinario se hace presente. Retorna a las mujeres a que voluntariamente asuman su rol históricamente determinado. Otro punto. Muchas de las mujeres que trabajaban en labores domésticas han dejado de percibir ingresos. Esto acentúa la crisis económica y está demostrado que es un factor que genera violencia. Y sobre la violencia, en una de las ponencias ya fue expuesto, así que no diré nada más. Además, otro punto, legalmente no está claro las implicaciones del trabajo en casa, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién asume la responsabilidad si una mujer se cae en casa, ¿sí? Espacio privado, mientras está haciendo home office? ¿Quién se va a hacer responsable de esto? Aún no está bien comprendida la nueva situación de las mujeres. El retorno al espacio privado, ¿qué implicaciones traerá? ¿Qué derechos ganados se perderán? ¿Sí? ¿Implicará retrocesos? ¿Implicará modificaciones en los imaginarios? Finalicemos señalando que hoy día el mundo atraviesa por la segunda ola de contagios. Los expertos señalan que las restricciones en todo el mundo no deberían levantarse por completo hasta que se encuentre una vacuna para la enfermedad. Frente a este panorama, creemos con firmeza que la realidad ha cambiado. Las mujeres se construyen y reconstruyen en la lógica de una nueva normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, 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 muy interesantes, de verdad, todas las mesas, todas las ponencias de la mesa del día de hoy, cada una de las temáticas que se ha abordado, demuestra esta necesidad de analizar el poder como un elemento determinante en las violencias que vivimos, y bueno, como el contexto va llevándonos a que se repliquen, ¿no? Y se perpetúen. Les voy a pedir a las y los participantes que si tienen alguna pregunta para las ponentes, las puedan escribir en el chat. Voy a hacer un tipo cierre, algunas reflexiones finales en lo que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, y también recordarles que al final de la mesa vamos a encender todas y todos nuestras cámaras, quienes podamos, para tomar una foto grupal como constancia de asistencia a la presente mesa. Muy bien, pues como fuimos viendo, cada una de las ponentes nos fue abordando la temática de la violencia, del género, del poder, y cómo simbólicamente existe ya con un constructo que incide en la vida de las personas y se traslada a las organizaciones. Y así veíamos como inicialmente la doctora Arciniega nos mencionaba esta situación de cómo en las instituciones existen estas conductas, obviamente derivadas del poder,
de mobbing, de acoso, de hostigamiento, cómo se legitima, ¿no? A partir de, pues bueno, soy subordinado, subordinada, y eso implica que alguien ejerce el poder y por tanto, pues quien ejerce el poder no tiene clara cuál es el límite en el ejercicio del poder, ¿no? Si estamos en una organización, pues obviamente debe haber ciertos valores, ciertos principios, sin embargo, se ha legitimado que el ejercicio del poder implique afectar derechos. Recientemente alguien me decía que su jefa, su servidora acompaña a personas que son víctimas de hostigamiento laboral y sexual, y me decía que su jefa, cuando le habla, le grita recurrentemente, y que cuando alguien se acercó a decirle, oiga, es que no debe gritar, es que ya entonces, ¿cómo quieren que les hable, no? Pacíficamente, es que lo digo 1000 veces y las 1000 veces lo hacen mal. Dice, bueno, si me tiene que hablar 1001 veces, todas las veces tiene que ser con respeto, y no puede usted insultar ni levantar la voz de esa manera, ¿no? Si no, pues proceda, levante algún acta administrativo. Es decir, hay procesos, hay mecanismos internos para hacer que la organización funcione, pero no se puede legitimar el ejercicio del poder a través de las violencias por simplemente querer que funcione la estructura. Eso es muy, muy, muy importante. De ahí veíamos como Valeria, que la verdad, felicidades Valeria por el tema, a todas nuestras ponentes, pero bueno, en específico me identifico mucho con ella porque va demostrando cómo socialmente las mujeres hemos sido afectadas sistemáticamente, lo seguimos siendo en todas las estructuras, en todas las dimensiones, incluso en la dimensión personal, porque tenemos todo este constructo, todas estas ideas que nos envían recurrentemente a través de medios de comunicación, instituciones académicas, religión, en el mismo hogar, ¿no? En todos los espacios. Ayer lo decíamos, todos los espacios educan, todos los espacios nos mandan imágenes, todos los espacios nos mandan símbolos e ideas que se van concretando cada vez más, que se van consolidando y se van legitimando como si fuera así y que debería permanecer. Y como decíamos, al final, socialmente siempre ha habido esta necesidad, esta oposición de decir, a ver, por haber nacido en el cuerpo de una mujer, ¿por qué merecería menos derechos? ¿Por qué puedo tener menos oportunidades que alguien que nació como hombre, ¿no? Al final, poner en duda la aptitud y la capacidad de la persona por el sexo, pues es algo que no se ha permitido, en el sentido de que ha habido siempre mujeres y aliados de mujeres que se han opuesto ante el sistema, ante el status quo, la estructura, el sistema que se ha normalizado y que se ha legitimado, pues bueno, se cuestiona, se ataca, se reflexiona, se pide que se vaya adaptando a la realidad social, y así hemos visto cómo el crecimiento de olas del feminismo, que hoy, pues bueno, nos llevan a una lucha incluso por el derecho a decidir, por el derecho a disfrutar incluso, ¿no? Desde el placer, que ha sido algo negado a las mujeres tradicionalmente, porque existe la idea de que tenemos que servir siempre y satisfacer siempre a otros y a otras, pero nunca a nosotras mismas. Y es esta necesidad de recuperar este primer territorio que tenemos las mujeres, que es nuestro cuerpo. Ese es el primer territorio, y si no tenemos dominio sobre él, pues sobre qué podemos tener dominio, ¿no? Sí, está visto, como bien nos iban diciendo ahorita, justo la doctora, la última ponente, Elvia Espinosa, nos iba ella diciendo cómo incluso con esta pandemia se recrudecieron muchas de las violencias que ya aparentemente habíamos logrado por lo menos avanzar, no erradicar, porque bueno, tal vez nosotras hablamos a veces desde el privilegio, pero estamos conscientes que nuestra realidad no es la realidad de todas, y que, como decíamos recientemente, cuando pedimos, por ejemplo, la despenalización del aborto, las colectivas feministas, no lo hacemos para nosotras sabemos cómo interrumpir un embarazo con medicamentos, lo hacemos por quienes no tienen voz, y pasa lo mismo, ¿no? Al final hay muchas realidades, hay muchos contextos, y hay mujeres que en otros contextos tienen menos posibilidades, menos alternativas, menos oportunidades. Hay mujeres que incluso levantan la voz en contra de quienes luchan por sus derechos, pero porque viven bajo este sistema de opresión, ¿no? Y entonces somos conscientes de ello y no nos detiene ante la lucha. La doctora Elvia Espinosa ahorita señalaba justo que
una de las obstáculos que se dio a partir de la pandemia fue el que no pudiéramos salir a las calles a manifestar y a visibilizar la desigualdad, a criticar al sistema, al gobierno que no nos está protegiendo, porque a partir de la pandemia, pues bueno, vimos que los índices de feminicidio, las llamadas de violencia se duplicaron, triplicaron, las llamadas a quienes somos integrantes de colectivas feministas para acompañamientos psicológicos, aunque sea desde casa, o de interrupción ahí casi a escondidas, porque pues bueno, no tienen dinero, porque el dinero lo controla quien ejerce el poder en la casa, no podían salir porque pues si salen como si la enfermedad está ahí, entonces tuvo muchas repercusiones negativas, sobre todo en para las mujeres, ¿no? Entonces, me parece muy importante. Y por último, pero no menos importante, esta postura de Flora Lucía me pareció, y seguramente a las y los que nos acompañan en esta mesa también, muy interesante, como al final ella hablaba del chisme como este tema de redes sociales. Al final las redes sociales son nuestro espacio para ejercer esta forma de relacionarnos y establecer símbolos. Sin embargo, también es muy importante el establecer reglas respecto a los chismes, porque justo son estas ideas que se van trasladando de persona a persona, lo que en algunas ocasiones también genera moving, ¿no? Puede ser una manifestación de moving o repercutir en algunas otras afectaciones en los derechos de las personas en general en las instituciones. Sin embargo, es muy interesante la postura, la forma en que la aborda y evidencia, ¿no? Al final también le da poder a quienes tal vez en algún momento no lo pueden ejercer, recordando que las estructuras pues son verticales, que claro que lo ideal es ir creando estructuras cada vez más horizontales, en que si bien hay a veces decimos en algunas colectivas feministas no es necesario el liderazgo, sino que cada quien aporta lo que puede, como puede, en el momento que puede, de acuerdo a sus capacidades, trayectoria y desarrollo, ¿no? Personal y académico. Muy bien, vamos a avanzar con algunas preguntas que están en el chat. Linet Estrada dice, me gustaría preguntarle a Valeria sobre cómo opera la violencia sistémica que comienza a teorizarse como el feminismo afroamericano dentro del modelo de colonizador de la estructura raza, género, clase. Valeria, si consideras que puede, no aborda directamente el temático, pero adelante si puedes dar. Gracias. Primero quisiera agradecer su gentil comentario. Creo que el reconocimiento entre mujeres es algo muy valioso que debe de existir. Igual agradezco y reconozco a mis compañeras en la mesa. Esta pregunta se me hace interesante porque tiene que ver con un problema de exclusión que sucede no solamente por género, también sucede por raza y también sucede por clase. Ya en la segunda ola se comenzaba a evidenciar que los problemas que enfrentaban las mujeres no solamente eran de la mujer blanca estadounidense, sino que había otros, por ejemplo, las mujeres afroamericanas, que además tenían que lidiar con su historia de esclavitud y con todos estos temas de exclusión social, política, etc. Fue eso Journey Truth quien comenzó a abrir la brecha para el feminismo afroamericano. Y justo en esta segunda ola también es cuando las feministas dicen, un poco contra el marxismo que decía que la historia se podía escribir simplemente a través de la explicación de la lucha de clases y esta exclusión, decían, no, es el único tipo de exclusión. Y las feministas entre sí también se decían, la lucha es común, pero hay necesidades particulares. ¿Cómo se ve actualmente pues, estos problemas estructurales por esta exclusión que no solamente es de género? Ellos también afrontan la exclusión de clase, de raza. Apenas hubo se me olvida un poco el nombre, el asesinato por policías de este ciudadano de Estados Unidos, que pues a todas luces era un tema de raza, ¿no? Que además sabemos que la raza es un constructo social porque como seres humanos nosotros no tenemos razas genéticamente. Creo que esto es solo una línea de la lucha. Hablamos de una lucha decolonial, puesto que a raíz de la colonización en América Latina se comienza justo a
a colocar como sujeto de enunciación al hombre que nos colonizó, a un hombre blanco, y además no es casualidad que utilicemos la palabra hombre para referirse a la raza humana. Entonces se busca como criticar y regresar un poco al discurso que permita visibilizar a todas las partes que lo construyen. Incluso en el nombre de Latinoamérica, también hay autores que proponen que se le mencione como Afro-Yala Latinoamérica, ¿no? Para poder evidenciar a todos los grupos que lo construyen. Y en este caso también se pugna por que el discurso debe ser construido desde quien lo vive, no de quien lo interpreta. Tiene que ser la propia voz de las mujeres, en este caso que viven esta doble, triple exclusión, las que justo comienzan a teorizar y a hablar desde sus vivencias. Y eso es lo que tiene que ser escuchado para poder construir teoría feminista. No sé si con eso responda a la pregunta. Yo creo que sí, y nada más acotar el hecho de que justo dentro del feminismo, como decía, hay muchas líneas y está el feminismo interseccional que señala que entre las oprimidas, que somos desde el feminismo las mujeres por diversas razones que ya están analizadas desde la teoría del género, de entre las oprimidas incluso hay quienes están aún más oprimidas y que sufren diversas violencias. En el caso de África, pues vemos el tema de la mutilación genital, la ablación genital que todavía persiste y que es parte de la cultura, ¿no? Desde este punto, desde esta postura errónea de lo que significa cultura, y es importante justo ir trabajando, y ellas tienen su propia lucha que al final oprime generalmente a las mujeres. Muy bien, si no hay otra pregunta, me gustaría pedirles a las ponentes si podemos tener 2-3 minutos nada más para un cierre muy rápido, por si tuvieron algunas ideas que pudieron quedar ahí pendientes de cerrar. Le pediría en el orden en el que fuimos interviniendo a la doctora Arciniega si pudiera hacer este cierre. Adelante. Bueno, estoy activando ambas cosas. Pues me encantó la mesa, les agradezco mucho. Creo que todas las ponencias han estado muy interesantes. Desde distintos ángulos, estudios organizacionales, pues veo que está trabajando muchísimo. Y en este caso, esta mesa sobre cuestiones simbólicas, creo que atraviesan estos conceptos que hemos visto sobre poder y género. No sé, me gustaría de alguna forma, a través de estudio, tal vez, seguir más en contacto con pues los ponentes. Han estado muy interesantes, tanto de Valeria, Elvia, que ya conozco sus trabajos previos, y también de Flora Lucía, sobre el chisme. Ese es un tema que de alguna forma lo he trabajado, como tú bien decías, en el caso de mobbing. Se puede utilizar desde determinado momento para determinados fines y no es como una amenaza directa, es más bien una forma de agresión indirecta. Entonces, es para lo bueno las redes y también forma en que actúa en determinado momento, determinada coyuntura. Pónganse, por ejemplo, un momento electoral, por ejemplo, la cantidad de información y de incertidumbre que se genera, ¿verdad? Pues agradecerles mucho la participación de todos. Gracias. Muy bien, hay otra pregunta que igual y considero que Valeria, en virtud del tema, pudiera ir aparejado y con eso pudiera hacer el cierre, Valeria, es ¿en qué momento se vio la necesidad de estudiar dentro de las organizaciones la perspectiva de género? Claro, gracias. Bueno, cuando entré a estudios organizacionales a la maestría, recuerdo escuchar temas como que se mencionaba que había perfiles en las organizaciones, que había organizaciones masculinas, o cuando las feministas pugnaban porque la UNAM tuviera un estilo de organización más incluyente, que no fuera tan masculino, uno comienza a pensar, ¿las organizaciones pueden ser perfiladas de esa manera? Y si es así, ¿qué es lo que las constituye como masculinas, femeninas o incluyentes? Y esto se puede hablar desde las características de sus políticas, la forma en la que dan visibilidad a todos los discursos y a todas las voces, en que se vuelven plurinominales,
¿Desde cuándo se ve la necesidad? Desde que la exclusión y la violencia están presentes, y creo que eso tiene mucho tiempo atrás. Tal vez el feminismo ayudó a visibilizarlo, pero ya hubo otras luchas, a lo mejor no organizadas a este nivel, pero ya hubo otros personajes y grupos que luchaban por evidenciar esta exclusión. Y justo se me hacía relevante, a lo mejor el tiempo fue muy breve, pero sensibilizar sobre que este movimiento es muy antiguo y que ha tenido logros para nosotras que tal vez como mujeres de esta época nos cuesta trabajo imaginar que nuestras antepasadas vivieron bajo estas condiciones, o incluso a muchas mujeres en otros continentes que tienen una opresión mucho mayor que la nuestra. Pero es importante destacar que gracias a esta organización, que al final el feminismo puede estudiarse como tal, que propone, por ejemplo, una estructura más horizontal que vertical, entre muchas características que son diferentes a lo que suele plantearse por las empresas, organizaciones neoliberales modernas, etc. Pues que se logró que nosotros pudiéramos estudiar, que tuviéramos una igualdad de condiciones legales, tal vez no en facto, pero por lo menos en papel ya se logró que esto fuera evidenciado. Ese derecho al aborto y al decidir sobre nuestro cuerpo que en algún momento tuvimos y nos fue arrebatado también es algo que se sigue peleando, pero no es una lucha nueva, nosotros lo tuvimos en algún momento, ese derecho. Y bueno, cómo este movimiento y esta teoría son afines a estudios organizacionales que tienen que ver con los estudios del neoliberalismo, del capitalismo, de ecología, y cómo el feminismo ha sido aliado desde siempre de este tipo de luchas. Muy bien, Valeria. Y también recordar que justo hay que reconocer que quienes podemos ejercer, las mujeres que podemos ejercer hoy estos derechos, que no deberíamos tener que haber luchado por ellos, pero tuvimos que hacerlo, se lo debemos a muchas otras que dieron su vida, sacrificaron muchas situaciones, incluso su vida, para que podamos ejercerlos. Pues bueno, logramos insertarnos poco a poco en las organizaciones y al lograr insertarnos, pues bueno, empezamos a exigir desde adentro, desde afuera primero, presionando, visibilizando, criticando, exigiendo, pero ya estando dentro, pues con más fuerza, con más ahínco. Por eso ahora insistimos mucho en que la paridad, que fue una lucha también primero por el sufragio, porque hay que recordar que inicialmente, aunque la Constitución decía que todas y todos somos iguales ante la ley, pues realmente no lo éramos, porque no podíamos votar, ¿no? Hasta 1953, después exigir la paridad y exigir también ser votadas, y hoy cuando logramos algunos espacios de decisión, por eso exigimos que quienes lleguen y estén ahí para defender los derechos de las mujeres, porque esos espacios los hemos logrado para ello, para incidir. Así que, pues bueno, considero que sí, desde todo momento ha habido este interés por lograr eliminar estas barreras que se establecen a partir del sexo de un grupo, que en este caso de las personas, que lo que significa que se le limiten derechos, lo cual es pues totalmente inadecuado. Muy bien, vamos a continuar con Flora Lucía, a ver si puede hacer el cierre está de bien. Si el audio perfecto, está muy bien. Sí. Pues simplemente comentar el hecho de que si bien es cierto que el tema que estamos presentando no tiene esta característica de incluir la perspectiva de género, perfectamente se puede incluir en el sentido de que el lenguaje es... bueno, vaya, el tema central de esta ponencia fue el lenguaje, y el mismo Dunbar dice que en su estudio acerca del lenguaje y del uso de la lengua, dice entre las mujeres y los hombres encontramos esta forma de la lengua, sin embargo, se dan de manera muy diferente el chisme en los hombres que en las mujeres. Esto nos habla sobre todo de esta capacidad maleable, esta plasticidad que tienen los estudios organizacionales, en el sentido de que justamente como ya nos decía Cleja en algún punto, los estudios organizacionales dan voz a esos espacios que generalmente no se les tomaba en cuenta, como los estudios de género, y después Jean Lat dice, en los estudios del lenguaje generalmente en la administración ha sido acallado o simplemente no se le ha dado el lugar que debe de ser, ¿no? Y finalmente el chisme es un poco también esta presentación acerca de un poco en defensa del chisme, porque generalmente lo que pensamos o lo que
socialmente hemos construido alrededor del chisme es que es un elemento negativo de la lengua porque tergiversa precisamente, ¿no? Ya lo decía Hobbes, el ser humano es el único ser, el único animal que como tiene la capacidad del lenguaje puede hacer parecer lo verdadero como falso y lo falso como verdadero. Sin embargo, también hacer este sentido de a veces torcer un poco la mente o de ver otra perspectiva, que no pongamos etiquetas de todo es bueno o todo es malo, porque nos encontramos con que en la realidad no todo es así, color blanco o color negro. Esta es un tanto la idea de presentar de esta manera el chisme, en el sentido de que el chisme también como un elemento social, si en el chisme no se hubiera podido reproducir tan ricamente como se ha reproducido la lengua, nos dice Dunbar, ¿no? Finalmente es un elemento central para que como sociedades nos desarrollemos, porque finalmente, como dijo Gusdorf, es a través del lenguaje que el mundo llega a nosotros y nosotros llegamos al mundo a través del lenguaje, pero si 2/3 partes de ese lenguaje son chismes, pues entonces también tendríamos que tomarnos la molestia de entender a profundidad este tema de alguna manera, ¿no? Entonces, pues es eso, finalmente invitar a todos a que esos temas que pensamos que ya están en la mesa, ya se ha dicho todo de ellos, en realidad hay mucho que explorarles y hay mucho que se puede sacar todavía de ellos, y pues los estudios organizacionales nos dan esa posibilidad de analizarlos, entenderlos desde esta perspectiva, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, Flora Lucía, a mí coincido totalmente. Justamente un elemento que me parece muy importante es esta posibilidad de darle poder a quien no lo tiene, porque al final las mujeres en algún momento no tuvimos el poder ni siquiera de levantar la voz, y tal vez esta forma de comunicación, que a lo mejor en ese momento no se llamaba chisme, pero pudo dar, crea redes, ¿no? En algún momento redes de apoyo, y sí, no hay que generalizar en ese sentido, y es una forma de comunicación al interior de las organizaciones. Ciertamente tiene así como todas las cosas, dependiendo de la persona, puede tener un enfoque positivo y un enfoque negativo, que tiene que ver con el contenido y la intención. Sin embargo, considero muy interesante el poder introducir el tema de la perspectiva de género, esta diferenciación que usted hacía, que me parece muy interesante. Muchas gracias por analizarlo también desde esa postura. Elvia, ¿usted contribuiría con su cierre? Adelante. Hola, ¿se escuchan? ¿Se escuchan? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, voy a tomarme la libertad de hacer algunos comentarios respecto a lo que se ha dicho. Me quedé con la impresión de que hablaron de un movimiento feminista, ¿sí? Y eso no existe. No hay un movimiento feminista, ¿sí? Lo que hay son movimientos feministas. Hay muchos movimientos feministas. Y muchas veces estos movimientos feministas están contrapuestos, tienen ideas diferentes. Quizá puedan observarlo con mucha claridad cuando los colectivos toman ciertos lugares. Hace poco tuvimos en la Ciudad de México la toma de derechos humanos, de un edificio, ¿sí? Y los colectivos estaban enfrentados, tenían posturas diferentes. Entonces, no hay un movimiento feminista homogéneo. El movimiento feminista, los movimientos feministas son diversos. Si tienen agendas diferentes, construyen sus actividades de manera diferente. Son movimientos políticos. Y tenemos, todas las mujeres, tenemos que voltear a ellos y darles las gracias porque han salido a las calles y han gritado y han conseguido los derechos que hoy gozamos. El hecho de que estemos nosotras aquí hablando, sea virtual o sea como sea, estamos interactuando y hablando de mujeres. Esto no podíamos hacerlo. Esto lo consiguieron mujeres luchando por el derecho a la educación. Y el derecho a la educación es bien reciente. En nuestro país, finales del siglo XIX fue cuando las mujeres, aislados en solitario, comenzaron a entrar a las universidades. Podemos hablar de entrada masiva a mediados del siglo pasado. Como ven, es bien reciente. Si nosotros hablamos, reconocemos que no hay un feminismo, sino hay feminismos, que lo que podríamos tener en general es que luchan por los derechos de las mujeres, entonces tenemos que reconocer que hay muchas mujeres. Eso tenemos que tenerlo claro. No hablamos de las mujeres, no somos todas iguales. Y ya se señalaba en alguna de las ponencias, ¿sí? En algún momento las
teóricas tienen que caer en la cuenta que como somos diferentes, es diferente hablar de raza, es diferente hablar de clase social, es diferente hablar de regiones, es diferente hablar de tiempo y espacio. Las mujeres somos construidas, ¿sí?, de manera diferente dependiendo el tiempo y el espacio. Entonces, no es las mujeres, no todas somos iguales, ¿sí? Existen las diferencias. Y lo que sí es común a todas las mujeres es que no tenemos derechos, ¿verdad? En esta construcción del imaginario social nos dejan sin derechos, ¿sí? Y entonces tenemos que luchar por esos derechos. Esa lucha es en las calles y es muchas veces violenta, como ha sido señalada. Cuando no es lo mismo hablar de género que hablar de movimientos feministas. Son cosas diferentes. Y entre nosotras no podemos confundir conceptos. Es importante que los conceptos, por lo menos en nosotras, queden claros. El género es una construcción teórica, es un constructo teórico que permite entender la diferencia, ¿sí?, entre hombres y mujeres. Pero sale de las clínicas, ¿sí?, en Estados Unidos básicamente, donde se hablaba de la diferencia de sexos. Cuando hombres entran y lo que quieren es cambiar de sexo. Y entonces ahí comienza el sexo, hombres, mujeres, cómo construimos, y comienza a aparecer el concepto de género. Ahora, cuando las mujeres salen a las calles, ¿sí?, por sus derechos en estos movimientos feministas que son muy violentos y harto criticados, entonces las académicas comenzamos a construir un concepto que no sea tan estridente y que nos dé voz dentro de lo académico. Y ese concepto es género. Entonces hay que tener así como que muy, muy claro cómo se van construyendo. Ahora, ¿cuándo entra el concepto de género, los estudios de género, a los estudios organizacionales? Bien reciente. Esto era campo masculino, ¿sí? Todas las investigaciones se hacían por hombres, con hombres, mirando hombres. Muy recientemente, como en la década de los 80 aproximadamente, es cuando comienza a hablarse sobre estudios de género. Y no eran estudios de género, la etiqueta viene más recientemente. Se comienza a decir, a ver, la gerencia femenina es diferente a la gerencia masculina. Ah, es que los valores de la mujer son diferentes a los valores del hombre. Ay, ¿cómo dirige un hombre? ¿Cómo dirige una mujer? Cosas así por el estilo, la gerencia andrógina y cosas así por el estilo comienzan a ser los antecedentes de lo que hacen las mujeres, estudios de las mujeres sobre las mujeres dentro de las organizaciones. En el caso de México y en el caso de nuestro posgrado en estudios organizacionales es mucho más reciente, mucho más reciente. Era el campo de los hombres y para los hombres. Y las primeras tesis que comienzan a hacerse sobre estudios de género eran criticadas. No nos hagamos tarugas, eran harto criticadas. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo ciencia. No estábamos haciendo ciencia, estábamos hablando de cuestiones de viejas, ¿sí? Cosas que no le interesaban a la ciencia. Hay que ser muy claros, entre nosotras por lo menos hay que ser muy claras de cómo son las cosas. En este asunto de la construcción de conceptos y en el cuidado que debemos de tener nosotras mismas, en el conocimiento de todos estos constructos teóricos, ¿sí?, hay que tener cuidado con la parité. La parité es un movimiento francés y hay que tener muy claro qué es lo que busca y en qué momento lo busca. Porque si nosotros no vamos ligando el desarrollo histórico con el desarrollo de los movimientos, con el desarrollo de la teoría, no comprendemos por qué en un primer momento se habla de igualdad. Y luego comenzamos a decir, no, ni más palomas, igualdad, no. ¿Sí? Mejor equidad. ¿Sí? Entonces hay que ser muy claros, hay que ser muy cuidadosas, hay que comprender cómo vamos construyendo nuestra teoría y cómo vamos explicándonos nuestra realidad, ¿sí? Creo que eso es muy importante. Y por último, ya se me acabaron los 3 minutos hace mucho tiempo, pero por último, señoras, señorita, creo que Valeria tiene cara de señorita. Tenemos un nodo en la Remineo, el nodo de género y organización. Alguien hablaba, creo que era Rosa, no me acuerdo quién, pero alguien hablaba, debemos de tener contacto entre nosotras. Tenemos un nodo que se llama Género y Organizaciones, que es un nodo de nuestra red.
¿sí? Ahí hay que acudir. En ese nodo, ¿sí? El año pasado o el antepasado, ya no me acuerdo cuándo, hicimos un libro, Mujeres en las Organizaciones, y participó mucha gente de la República, gente de Chiapas, gente de Sinaloa, gente de Guanajuato, gente de, no me acuerdo, Tabasco. Entonces, una invitación a los que están escuchando a que se pongan en contacto a través del nodo y hagamos cosas juntas. Podemos hacer reuniones así, por ejemplo, y comenzar a preocuparnos más, porque hay muchas cosas que quedan pendientes en la agenda. En verdad, a nosotras, ¿sí? En el área nos preocupa mucho lo que va a suceder después de la pandemia. Y me voy porque ya me excedí. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Sí, como bien dice, a mí también me parece muy importante resaltar lo interesante, lo importante, lo trascendental de que en la UAM haya tantas mujeres que están estudiando desde esta perspectiva, con este enfoque. Eso es por demás interesante. ¿Qué más quisiéramos en otros estados de la República como aquí? Que en nuestra misma universidad hubiera varias docentes y académicas analizando, estudiando desde esa perspectiva, así que creo que la invitación vale mucho la pena. Y bien, como todas decían, y ahorita la doctora Elvia también señalaba, es muy importante el tener en cuenta todas, cómo surge al final los estudios de género, porque cuál es la búsqueda al final es para mejores, para el ejercicio de los derechos, como decía, no necesitaríamos exigir el ejercicio de nuestros derechos, pero ya lo señalaban hace rato, tenemos que pasar de lo legal a lo sustancial, porque si bien las luchas han servido para establecer legalmente muchos de los derechos, en lo sustancial no está siendo así, ¿no? Y bueno, la muestra también es que seguimos exigiendo que se reconozcan, aun cuando la Constitución a partir de 2011 reconoció el contenido de los tratados internacionales de los que México es parte, los derechos humanos insertos, que se reconozcan muchos de los derechos que están en tratados, pactos, acuerdos internacionales y que no se nos están garantizando a las mujeres en muchos de los contextos. Y las organizaciones son un espacio en el que nos desarrollamos y es muy necesario e importante que se haga el análisis y el estudio de la posición, las violencias, las manifestaciones de violencia, los factores que llevan estas manifestaciones y que delimitan estas causas, ¿no? Y que también generan violencia y disminuyen, obstaculizan el ejercicio de estos derechos. Muchas gracias, de verdad. Para mí fue muy satisfactorio el contar con ustedes para escucharlas. Una pregunta. Una última pregunta. Sí, Rosa. Mira, quería preguntarle a Elvia, hace como un par de años estabas elaborando un protocolo sobre violencia en las universidades. No sé en qué concluyó ese protocolo, porque creo que lo estabas iniciando allá por el 2018, en la UAM Azcapotzalco, si no me equivoco. ¿Nos podrías informar un poquito al respecto? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Puedo hablar? Sí, ya nos agotó el tiempo, pero 2 minutos yo creo que en lo que se preparan todas y todos para la foto. Adelante. Ok, entonces en un minuto, sí estaba construyendo un protocolo, pertenecía, porque en ese momento pertenecía a una comisión que se formó en la Universidad Autónoma Metropolitana que hizo un protocolo. El protocolo ya fue aprobado en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, en esta división ya tenemos protocolo. Y ahorita hay una división así a nivel de toda la unidad para que el protocolo sea en toda la unidad Azcapotzalco, en toda la UAM Azcapotzalco. Pero ya tenemos protocolo y el protocolo ya fue aprobado para la División de Ciencias Sociales. Esto generó un movimiento en la universidad y entonces tenemos la unidad de género, ¿sí? Con una persona a cargo de la unidad de género. Esta unidad de género se encarga de absolutamente todos los problemas, ¿sí? Violencia, acoso, talleres de sensibilización y en fin, muchísimas cosas. Termino. Gracias. Gracias. Igualmente. Bueno, le voy a pedir a todas y todos si pueden activar sus cámaras para que tomemos la foto grupal de constancia de asistencia a la presente mesa.
Y sí, el tema de los, en lo que las enseñan, el tema de los protocolos es muy interesante, pero como al final en las universidades es importante que esta situación se tome muy en serio, que haya una voluntad y que pues el compromiso no se centre en una persona porque los resultados seguramente pues no van a ser tan efectivos, pero bueno, es un avance significativo que exista y que se cree un área específica para la investigación de los casos de hostigamiento, acoso y violencia de género, ¿no? No sé si alguien más vaya a prender su cámara, sino para que hagamos la captura. Paulo, Maritza, Estefanía, Linet, Natalia, Natalia. Muy bien, si ya nadie más va a prenderla, vamos a hacer la captura. Perfecto, hecho. Bueno, pues muchas gracias. Las y los invitamos a continuar en las mesas de este congreso, que como ustedes han visto son muy interesantes, son diversas y aprendemos mucho. Así que gracias por acompañarnos en esta mesa y ojalá que nos sigan acompañando en algunas otras. Hasta luego, un gusto coincidir. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día.